Hola, en este video vamos a hablar sobre la clasificación de los actos jurídicos. Y para comenzar, vamos a dar unos pequeños antecedentes, un pequeño resumen del acto jurídico, comenzando diciendo qué es el acto jurídico. Podemos decir que el acto jurídico es la manifestación de voluntad hecha con el propósito de crear, modificar o extinguir derechos y que produce los efectos queridos por su autor o las partes porque el derecho sanciona dicha manifestación de voluntad. El acto jurídico tiene una estructura. Encontramos los elementos de la esencia, los elementos de la naturaleza y los elementos accidentales del acto jurídico. Comenzando con los elementos de la esencia, son aquellos sin los cuales el acto no produce efecto alguno o bien degenera en otro acto diferente del que se pretende celebrar. Y en los elementos de la esencia encontramos los elementos de la esencia generales y los elementos de la esencia particulares. Los elementos de la esencia generales son aquellos requisitos que son comunes a todos los actos jurídicos, con independencia de su naturaleza. Si falta alguno de estos elementos, el acto no produce efecto alguno. Corresponden a la voluntad, capacidad, objeto, causa y solemnidades si la ley exige estas últimas. Coinciden, pues, con los requisitos de existencia de los actos jurídicos. Por lo tanto, su omisión acarrearía la nulidad absoluta del acto o la inexistencia del acto, según la teoría que se adopte. En cambio, los elementos de la esencia particulares reciben esta clasificación aquellos que son necesarios para celebrar un determinado tipo de acto, de manera tal que de faltar alguno, el acto degenera en otro diverso. Por ejemplo, el precio es un elemento de la esencia particular del contrato de compraventa, de modo que si no está presente, el contrato degeneraría en donación. Respecto a los elementos de la naturaleza, son aquellos elementos que, no siendo de la esencia del acto, se entienden pertenecerle sin necesidad de una cláusula especial. Como derivan de la naturaleza del acto, no se requiere de su mención o declaración por las partes. En definitiva, es la ley que los dispone ante el silencio de estas, salvo que se quiera excluir, caso en el cual deberá expresarse. Por ejemplo, la resolución por incumplimiento o facultad resolutoria, que es la condición resolutoria tácita, que va envuelta en todos los contratos bilaterales conforme al artículo 1489 del Código Civil. También la obligación de saneamiento de la evicción y vicios revitorios en materia de compraventa, y también la representación en el contrato de mandato. Y también encontramos los elementos accidentales. Son aquellos elementos que ni esencial ni naturalmente le pertenecen al acto y que se agregan mediante cláusulas especiales. Algunos ejemplos son la incorporación de una condición, de un plazo, de un modo y cualquiera otras cláusulas especiales que las partes deseen incorporar. Esto sin perjuicio de considerar que excepcionalmente las modalidades pueden ser elementos de la esencia o naturaleza del acto. Por ejemplo, en el Código Civil, en el artículo 1554, que establece el contrato de promesa, dice que la promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias, y en su numeral 3 dice que la promesa debe contener un plazo o una condición que fije la época de celebración del contrato. Por lo tanto, si no se cumple con este requisito, el contrato de promesa no produciría efecto. Ya hablamos sobre el concepto de un acto jurídico, lo que es, y también hablamos de su estructura. Ahora hablaremos de cómo se clasifica el acto jurídico. Y hay varias clasificaciones de actos jurídicos. Y estas son algunas de ellas. Los actos jurídicos se dividen en actos jurídicos unilaterales y bilaterales. También los actos jurídicos se dividen en actos jurídicos de familia y patrimoniales, actos jurídicos de por causa de muerte o entre vivos, o actos jurídicos puros y simples y sujetos a modalidades, también actos jurídicos principales y accesorios, y también actos jurídicos de administración y
de disposición. Veremos cada una de estas clasificaciones, comenzando con los actos jurídicos unilaterales y actos jurídicos bilaterales. Esta clasificación, el criterio es atendiendo al número de voluntades que se requiere para que se perfeccione el acto jurídico. Los actos jurídicos se clasifican en unilaterales y bilaterales. Y el acto jurídico unilateral son aquellos que, para su perfeccionamiento, basta con la manifestación de voluntad de una sola parte. En cambio, el acto jurídico bilateral son aquellos en que se requiere del acuerdo de voluntades, o sea, hay consentimiento, de dos o más partes. Y aquí hay que hacer una pequeña precisión del concepto parte. El concepto parte no es lo mismo que persona, ya que una parte puede estar conformada por dos o más personas. Ejemplo de actos jurídicos unilaterales podemos nombrar algunos: el testamento, el reconocimiento de paternidad, la ratificación, la oferta, la aceptación, la renuncia de derechos, la aceptación, también la repudiación de la herencia, nombrando algunos. También de ejemplos de actos jurídicos bilaterales encontramos, de verdad, el ejemplo clásico del contrato, y todos los diferentes contratos que existen son actos jurídicos bilaterales. Por ejemplo, el contrato de compraventa, de arrendamiento, de sociedad, de mandato, de transacción y donación, por decir algunos. Me gustaría hacer una pequeña precisión entre la diferencia entre contrato y convención. Los actos jurídicos bilaterales reciben la denominación de convenciones, definiéndose ambos como el acuerdo de voluntades que tiene por objeto crear, modificar, transferir o extinguir derechos y obligaciones. Nuestro Código Civil, en su artículo 1438, confunde la expresión contrato y convención, cuando alude al contrato o convención como el acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. El Código hace sinónimos el término contrato y convención, pero la doctrina los diferencia. La convención es el género y el contrato es la especie. Todos los contratos son convenciones, pero no todas las convenciones son contratos. Y ejemplos de convenciones son convenciones, pero no contratos: el pago, la resiliación, la estipulación en virtud de la cual las partes convienen en que cesen los intereses que devenga una deuda, y la tradición. Todas estas figuras provienen de un acuerdo de voluntades, pero en sí no son un contrato, porque no crean derechos, sino que lo extinguen. Por lo tanto, aquí la diferencia entre convención y contrato es que la convención extingue derechos, en cambio el contrato los crea. De los ejemplos que dimos, las dos primeras, o sea, el pago y la resiliación, extinguen los derechos. Cuando hablamos también de la estipulación en virtud de la cual las partes convienen que cesen los intereses que venga una deuda, aquí vemos que también lo extinguen y modifican. Y en el caso de la tradición, lo extinguen y los transfieren simultáneamente. Hay un caso especial de la novación, porque la novación, por su parte, tiene la singularidad de ser simultáneamente una convención que crea derechos y obligaciones, y como tal es un contrato, y lo extingue. Y como tal es un modo de extinguir las obligaciones regulada en el código desde esta última perspectiva. En resumen, la novación es tanto una convención como un contrato. Una convención porque extingue derechos y un contrato porque también los crea. Un ejemplo de novación, podemos decir, dos personas celebran un contrato por el cual una persona le pasa 100 millones de pesos a otra. Pero después hacen un contrato de novación, estableciendo que esa primitiva obligación, o sea, de pasarle 100 millones a la otra persona, queda extinguida. Y establecen una nueva obligación, por el cual ya no le tiene que pasar 100 millones, sino le tiene que pasar un departamento ubicado en tal zona. Por lo tanto, ahí vemos que como esa obligación, la primera, esa obligación primitiva de pasarle 100 millones, queda extinguida y nace una nueva obligación, que es entregarle este departamento. Ahora veremos una subclasificación de los actos jurídicos unilaterales, que se dividen en actos jurídicos unilaterales
unipersonales y actos jurídicos unilaterales pluripersonales. El acto jurídico unilateral unipersonal es aquel que requiere la declaración de voluntad de una sola persona, como ocurre, por ejemplo, en el testamento. En cambio, el acto jurídico unilateral pluripersonal, en cambio, es aquel en que, si bien estamos ante una voluntad, esta se forma por la manifestación de voluntad de diversos individuos. Entre los actos jurídicos unilaterales pluripersonales, esto es, aquellos otorgados por varias personas que integran una sola parte o centro de interés, la doctrina distingue entre actos jurídicos unilaterales pluripersonales colectivos y complejos. Entonces aquí también encontramos una subclasificación. Los actos jurídicos unilaterales pluripersonales colectivos son los que están constituidos por dos o más declaraciones de voluntad. Teniendo un mismo contenido, se suman sin fundirse para formar la expresión de voluntad colectiva. Mirando el acto jurídico desde afuera, la manifestación de voluntad es una sola. Mirado desde el interior, la manifestación de voluntad es el resultado de la suma de diversos actos que no se confunden, que mantienen su individualidad. Por ejemplo, acuerdos adoptados por el directorio de una sociedad anónima, en que distinguimos votos de mayoría y de minoría. Aquellos directores que deseen salvaguardar su responsabilidad deben dejar de constancia en actas de su oposición a la decisión de la mayoría. En cambio, los actos jurídicos unilaterales pluripersonales complejos son aquellos constituidos por dos o más declaraciones de voluntad que, teniendo un mismo contenido y fin, se funden en una sola manifestación de voluntad. Por ejemplo, el acuerdo adoptado por los comuneros de enajenar el bien de que son dueños pro indiviso. En cuanto a la importancia de la distinción entre actos jurídicos colectivos o complejos, cabe indicar que, tratándose de los últimos, si una de las declaraciones de voluntad estuviera viciada, la declaración unitaria también estaría viciada. Así, por ejemplo, si uno de los comuneros aprueba la enajenación, construyendo por fuerza o inducida a dolo, el mismo acto de enajenación podrá declararse nulo. En cambio, en los actos colectivos, el vicio de una declaración no propaga a las demás, salvo que afecte el quórum requerido para el acuerdo. También hay otra clasificación de los actos jurídicos unilaterales entre actos jurídicos unilaterales recepticios y actos jurídicos unilaterales no recepticios. Los actos jurídicos recepticios unilaterales, ¿cierto?, son aquellos que la declaración de voluntad que encierran, para ser eficaz, deben dirigirse a un destinatario determinado, lo que supone comunicarse o notificarse a este. Para que el acto sea eficaz, entonces, ha de ser recibido por su destinatario. Así, por ejemplo, la oferta hecha a una persona para celebrar un contrato o el desajuicio de un contrato de arrendamiento son actos recepticios, puesto que trascienden a la esfera jurídica de otra persona, siendo necesario, por tanto, que lleguen a conocimiento de ella. Y para esto, lo menos que puede exigirse es que se le dirijan. En cambio, los actos jurídicos no recepticios son aquellos en que la declaración de voluntad que encierran es eficaz por el simple hecho de su emisión, sin que sea necesario comunicarla o notificarla a nadie. El acto será eficaz, entonces, sin que sea necesaria su recepción por un destinatario. Son actos de esta clase, por ejemplo, el testamento o la promesa pública de pagar una recompensa por el hallazgo de un objeto perdido o la aceptación de una letra de cambio. Estas declaraciones se perfeccionan y producen efecto tan pronto como la decisión se toma, sin necesidad de que llegue a conocimiento de nadie. Así, en el caso del testamento, este acto produce efectos una vez muerto el causante, aun cuando el heredero y los demás interesados ignoren su existencia. Ahora veremos la siguiente clasificación: actos jurídicos de familia y actos jurídicos patrimoniales. Los actos de familia se refieren a la situación de una persona dentro de su familia y a sus relaciones con los restantes integrantes de la misma. Por ejemplo, de estos actos sería el reconocimiento de un hijo, el contrato de matrimonio, el pacto en virtud del cual uno de los padres asume el cuidado personal
del hijo no emancipado o que acuerda un cuidado compartido del menor, etc. Y los actos patrimoniales son aquellos destinados a crear, modificar, transferir, transmitir o extinguir un derecho patrimonial o valuable en dinero. Ahora veremos los actos jurídicos entre vivos y actos jurídicos mortis causa. Los actos entre vivos no requieren de la muerte de una de las partes para generar sus efectos. La mayoría de los actos jurídicos son actos entre vivos. En cambio, los actos por causa de muerte requieren para su plena eficacia la muerte del ejecutante. Por ejemplo, el testamento sería un acto jurídico por causa de muerte. Y, en razón de lo dicho anteriormente, el ejecutante o testador puede revocar libremente su testamento, puesto que no genera derechos adquiridos, sino hasta su muerte. Ahora veremos la siguiente clasificación entre actos jurídicos puros y simples y actos jurídicos sujetos a modalidades. Los actos jurídicos puros y simples son aquellos que, inmediatamente celebrados, hacen nacer un derecho que puede ejercerse sin más dilación. En cambio, los actos jurídicos sujetos a modalidades son aquellos que están supeditados en su efecto a cláusulas. La regla general lo constituyen los actos jurídicos puros y simples, porque la regla general es que las modalidades, que son el plazo, el modo o condición, son elementos puramente accidentales de los actos jurídicos, que requieren que las partes lo introduzcan por medio de cláusulas. Las modalidades más usuales son el plazo, la condición y el modo. El plazo es un hecho futuro y cierto, del cual depende el ejercicio o extinción de un derecho. Y el plazo puede ser suspensivo o extintivo, según si al cumplirse hace exigible o extinguen un derecho. La condición es un hecho futuro e incierto, del cual depende el nacimiento o extinción de un derecho. La condición puede ser suspensiva o resolutoria, según si con su cumplimiento nace o se extingue un derecho. El modo es una forma particular de cumplir la obligación, que impone al obligado la realización de ciertas obras o la sujeción de ciertas cargas. Por ejemplo, se deja en legado una colección de cuadros, con la obligación de darla en comodato al Museo de Bellas Artes con el propósito de exponer al público con cierta periodicidad. Ahora veremos la siguiente clasificación entre actos jurídicos principales y actos jurídicos accesorios. Los principales se constituyen como actos jurídicos principales, son aquellos que subsisten por sí mismos sin la necesidad de otro acto que les sirva sustento. Son de esta clase de actos los contratos de compraventa, arrendamiento, el testamento, etc. En cambio, los accesorios son de esta clase aquellos actos en los cuales para su subsistencia precisan de otro acto al que acceden. En otras palabras, se trata de actos jurídicos que hallan su razón de ser, finalidad o propósito en otro. Por ejemplo, el contrato de hipoteca. Los actos accesorios tradicionalmente se han subdividido en actos de garantía y actos dependientes. Entonces, adentro de los actos accesorios hay una subclasificación entre actos de garantía y actos dependientes. Los primeros, los actos de garantía, no son otras cosas que las cauciones, que conforme al artículo 46 del Código Civil, se trata de obligaciones que se contraen para la seguridad de otra, propia o ajena. Entonces son actos de garantía el contrato hipotecario y prendario y el de fianza. Respecto de los actos jurídicos dependientes, se ha entendido que son aquellos que, si bien no pueden subsistir sin un acto principal, no persiguen asegurar el cumplimiento de obligación alguna. El ejemplo paradigmático de esta clase de actos viene dado por las capitulaciones matrimoniales, que son convenciones en las que los esposos, ante el matrimonio o al momento de su celebración, modifican aspectos patrimoniales de su futura relación conyugal. Entonces acá el criterio de clasificación es que sí tiene objeto asegurar el cumplimiento de una obligación. Ahora veremos los actos jurídicos de administración y los actos jurídicos de disposición. Se clasifican de tal forma atendiendo a la extensión de facultades que conceden a las personas que actúan en interés de otras. Tales personas son los mandatarios, tutores, los curadores, albaceas, etc. Encontramos los actos de administración, son aquellos que tienden a la conservación y eventualmente al incremento del patrimonio ajeno. Y los actos de disposición son aquellos que permiten al titular disminuir el patrimonio o el conjunto de bienes o una cosa determinada que una persona tiene a su cargo.
mediante la renuncia, el abandono o la enajenación. Quien solo tiene facultades para realizar actos jurídicos de administración, por regla general, no podrá realizar actos de disposición. Pero eso sí hay que mencionar el caso respecto de los actos de enajenación en el giro ordinario. El que se haya conferido facultades para realizar actos jurídicos de administración podrá realizar actos de disposición solo si estos están dentro del giro ordinario. En el caso que dentro de dicho giro ordinario de administración se contemplan actos de disposición, podrán llevarse a cabo, aunque quien gestiona los bienes ajenos no haya recibido expresamente la facultad para disponer. Es importante recalcar que estos actos de disposición estén dentro del giro ordinario, ya que no podrá realizar enajenaciones que escapan del giro ordinario de la administración. Por ejemplo, una persona nombra a un administrador por medio de un contrato de mandato para que le administre su predio de paltas, el cual se dedica al negocio de la producción y venta de estas. El administrador del predio agrícola, sin requerir facultad expresa, podría enajenar los frutos o productos que se obtengan por la explotación del inmueble. Estos actos de enajenación forman parte del giro ordinario, pues corresponden a la actividad de agricultura. El administrador, en cambio, no podría lotear y enajenar una parte del predio, ya que exceden de dicho giro ordinario. Bueno, estas han sido las clasificaciones. Estas son algunas de tantas, porque uno puede también clasificar los actos jurídicos de varias maneras. Por ejemplo, también hay gente que habla de actos jurídicos constitutivos, es que si crea un nuevo derecho, o declarativos, que reconocen una situación jurídica preexistente, o también translaticios, que son aquellos que sirven de antecedente para la transferencia de un derecho ya existente. O también hay gente que habla de actos jurídicos nominados o innominados, que ahí el criterio de clasificación es que si lo contempla la ley o no. Pero en este video hemos nombrado los más importantes. Espero que les haya gustado el video, suscríbanse, comenten, dejen like, muchas gracias.